Muy buenos días a todos. Una vez más te damos las gracias por conectarte a nuestra transmisión en vivo. Gracias amigos, familiares y todos los que nos siguen a través de redes sociales, te invitamos a que te quedes en nuestra transmisión. Así que si estamos listos, te invito a que pasemos a un tiempo de alabanza y de adoración. Hasta luego.
¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a hablar de una serie todo el mes de julio que se llama Recalculando. Creo que hemos estado pasando todos por situaciones que antes no habíamos pasado y el tema de hoy es pon toda tu confianza en Dios. De pronto he descubierto que no es suficiente el esfuerzo humano, que no es suficiente que tengas mucha voluntad para salir adelante, que realmente necesitas a Dios. Y habrá gente y voces que te digan que tú puedes, claro que tú puedes, pero la única manera de poder salir de estas crisis, de esta situación, es confiando en Dios, aunque aparezca y para muchos nos digan religiosos y las personas digan que estamos mal, que somos unos fanáticos y no sé cuántas cosas nos pueden decir, pero quiero decirles que la única manera en que podemos salir adelante es confiando profunda y plenamente en Dios. No es la primera vez que pasamos por estas crisis como las de hoy. En el año 1929 hubo una crisis mundial después de la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo hubo la bolsa de valores en Nueva York colapsó y muchos se quedaron sin trabajo, precisamente por esta situación. Sin embargo, en ese tiempo aparecieron Roy y Walt Disney. Comenzaron un emporio para divertir a los niños. Se dice que FedEx, HP, Google, GM nacieron en tiempos de crisis, porque las crisis son como las ramas de los árboles que tienen que ser podados para que crezcan más hermosos esos árboles. Por eso es que además de la capacidad con la que naciste, tú como cristiano, como creyente, tienes a Dios de tu lado. Y de eso queremos hablar el día de hoy. No es suficiente que tú tengas fuerza de voluntad para levantarte. No es suficiente que tengas creatividad. Necesitas algo más poderoso que puede ayudarte a salir de esta situación. Y quiero decirte algo y recordarte. No solamente a ti como cristiano, sino a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo y que quizá puede ser que este mensaje se lleve a muchas personas. Dios puso en cada ser humano la capacidad y la semilla del éxito. La capacidad de volverte a levantar y la semilla del éxito. Y de llegar a realizar esos sueños que Él puso en ti desde que eras muy pequeño. ¿Cómo ves? Es decir, no estás desprotegido, no estás solo, no eres pobre, eres rico. Una gran riqueza que hay dentro de ti. Incluso tu retina, tus ojos, tiene 100,000 millones de fibras ópticas para ver los hermosos colores del arco iris, por ejemplo, de las flores. ¡Qué increíble eres tú! Un pequeño ser humano, pero un gigante en las manos de Dios. Recuérdalo, dentro de ti se encuentra el éxito. Necesitas dejar de ser un incrédulo para convertirte en alguien que reconoce que no puede hacer nada sin la ayuda de Dios. Entonces, ¿por qué la gente está tan desilusionada de creer en un Creador? ¿Sabes por qué? Porque quieren ver lo que no pueden ver. Les han dicho que para creer hay que ver. Y todo quieren encontrarle una explicación lógica y científica, como Stephen Hawking. Él se quedó paralizado de sus miembros inferiores, después superiores, muy pequeño. Y él se hizo un incrédulo, un ateo, incluso escribió libros en contra de la existencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque él estuvo buscando a Dios, clamando a Dios cuando era pequeño, y Dios, creyendo, nunca le escuchó. Sin embargo, su enfermedad hizo que llegara a ser una de las mentes más brillantes, reconocida mundialmente, de tal manera que escribió cientos de libros científicos. Este hombre llegó a tener un doctorado en astrofísica, así que imagínate nada más. Pero el sufrimiento lo hizo que llegara a ser un gran hombre científico, un hombre que transformó las teorías de la relatividad que hasta esa fecha no se habían podido explicar claramente. Así que vemos que el sufrimiento para muchos ha sido una bendición. Y yo creo que el sufrimiento es una bendición para ti. Así que vamos a seguir adelante. Ahora, yo quiero hablar acerca
de que es muy importante, de que si en este momento estás pasando por una crisis de fe, por ejemplo, o quizá dudas de la existencia de Dios, o dudas de que realmente Dios esté en control del universo, incluso de tu destino y de tu vida, quiero decirte algo que quiero que aprendas. Y quiero hablarte un poco del pueblo judío y de la Biblia. Porque creo que no solamente tenemos que encontrarnos con Dios y tener un encuentro con Dios, sino entender que Dios tiene algunas claves para que la humanidad se vuelva a levantar. Fíjate nada más, yo quiero leerte un pasaje de la Escritura. A veces yo me he puesto a pensar, ¿por qué el pueblo judío es un pueblo tan brillante? No sé si uses pantalones Levi's. Fueron inventados por un judío. ¿Cómo ves? No sé, ¿te has fijado en tus computadoras? Algunas partes de esa computadora que tú usas fueron inventadas por los judíos. ¿Te has dado cuenta que tú estás envuelto en medio de la gran tecnología? Y la verdad es que muchas de esas cosas que tú disfrutas el día de hoy fueron inventados por los judíos. Las lociones caras, los trajes caros, algunas partes de automóvil, etcétera, etcétera. Podríamos hablar todo el día acerca de la influencia tan profunda que este pueblo ha tenido sobre la humanidad. Pero ¿de dónde les viene la genialidad? De la Biblia. ¿Cómo ven ustedes? Aunque tú no lo creas, tú que me estás escuchando por primera vez, tú vas a decir, es que ellos, vas a comenzar a decir muchas cosas, pero no es así. La Biblia siempre tiene palabras de motivación y de profunda dirección para los seres humanos. Y no solamente eso, sino que la Biblia te puede hacer feliz. No solamente tienes que creer en Dios, sino en leer aquellas cosas que Dios le dijo a través de Moisés al pueblo judío. Me impresiona que un pequeño niño nacido en un hogar judío, circuncidado al 8º día, después es enseñado desde muy pequeño en estas palabras que para ti quizá suenen insignificantes, pero para ellos no. Y cuando un niño nace, el padre judío inmediatamente pone sus manos sobre su cabeza, la mano derecha, no la mamá, es el papá, y comienza a declarar estas palabras que Dios le dijo a Moisés que se las tenían que declarar a los hijos. Dice aquí, Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Y quiero que quede muy claro esto, porque estamos hablando de una realidad mundial. Fíjate lo que dice la Biblia. Entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Y aquí viene el secreto de la inteligencia de los niños. Escúchame bien. Aquí está el secreto de la inteligencia de los niños judíos. Cuando el Padre declara esta bendición sobre ellos desde que son pequeños. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Alguna vez me han preguntado, ¿qué quiere decir la palabra bendecir? ¿Qué quiere decir la palabra bendecir? Que todas las promesas del cielo dadas a Moisés desciendan sobre ti. Eso quiere decir bendecir. Que todas las promesas del cielo dadas a Moisés en su palabra desciendan sobre ti. Así que quiero decirte algo. Quizá eres creativo, quizá eres inteligente, pero posiblemente te haga falta algo. La bendición de Dios impartida por tus padres. Y si no lo has recibido, dile a tu papá que te bendiga. Estas palabras fueron dadas a un pueblo, al pueblo judío, y hasta la fecha ellos siguen las instrucciones dadas a Moisés. Que el Señor te bendiga y te guarde. Sí, que guarde a nuestros hijos, porque se enfrentarán al rechazo, a los malos consejos.
a presiones para hacer el mal a través del Face, del WhatsApp, de Internet. Pero después dice que sea compasivo. Cuando un padre declara estas palabras sobre un hijo, está protegiendo su mente y su corazón. Y lo está haciendo fuerte para enfrentar el bullying de los amigos y el rechazo de la sociedad. Lo está haciendo fuerte. Y también dice que el favor de Dios sea sobre tu vida. Y claro que necesitamos el favor de Dios sobre nosotros. Quiero decirte algo acerca de un niño judío. Un niño judío no es introvertido, es extrovertido. ¿Sabes por qué? Porque desde pequeño le marcan su destino. Tú no vas a ser como nosotros los mexicanos, ¿no? Bueno, pues hay que tener un trabajito. Hay un trabajito para la honra. No, ellos no dicen eso. Ellos no les dicen eso. Tú vas a ser dueño de una empresa. Tú vas a ser dueño de un negocio. Tú eres el dueño del mundo. ¿Qué palabras, no es cierto? ¿Qué palabras? A veces yo me pregunto, ¿por qué el 22.5% de los premios Nobel son judíos? Y hasta la fecha, de las 850 personas que recibieron el premio Nobel, 194 fueron judíos. Y como lo dije hace un momento, cuando tú de pronto te pones a investigar de dónde vienen tantos inventos tan increíbles, pues de una pequeña nación perdida para nosotros que se llama Israel. Pero ¿por qué se da este fenómeno? Bueno, porque Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a él y a sus descendientes. La bendición de un padre sobre un hijo pesará mucho e incluso afectará no solo la vida de ese niño y de ese joven, sino también la vida de muchas generaciones futuras. Simplemente, al bendecir a un hijo, se está declarando todo lo bueno que Dios tiene, Dios, para ese hijo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un proyecto de vida para cada ser humano. Y Dios usa a los seres humanos para declarárselo. Y con esas palabras de bendición, estará trayendo el cielo a la tierra. Y estará elogiando a un hijo. Porque más vale un gramo de elogio que 1000 palabras de desaprobación. Escúchame bien. Pero en México, ¿qué nos enseñan? En México, ¿qué nos dicen? Ay, si quieres estudiar y si no te voy a poner a trabajar. ¿Qué es eso? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué no tenemos un futuro para nuestros hijos? ¿Por qué no les decimos, hijo, cuando tú seas grande vas a ser gerente de una empresa? Cuando tú seas grande vas a ser presidente de la República. Cuando tú seas grande vas a ser un gran empresario, un gran científico. ¿Por qué no podemos decirle eso a nuestros hijos? Pero a veces hay padres que en lugar de elogiarlos, de poner en ellos frases y palabras que su futuro, que infunda un buen futuro, son palabras desaprobatorias. Son palabras de tonto. Y eso es lo menos, de ahí para arriba. Cuando nosotros ponemos palabras de bendición sobre nuestros hijos, estamos formando en ellos una moralidad que nuestros hijos necesitan. Porque de pronto yo he descubierto que el cimiento de la humanidad no es el conocimiento, hay que tenerlo. No es el trabajo, hay que trabajar. Pero el cimiento de la humanidad es la ética y la moral que los padres infunden en ellos desde que son pequeños. La ética y la moral es el cimiento de la sociedad. Por eso los hijos esperan que los padres también tengan una moral alta. Y se desilusionan cuando los padres viven al ahí se va, sin moral y sin rumbo. Y la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos da moral. A través de esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde, hijo mío. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y te conceda la paz. Así deberíamos de bendecir los padres a nuestros hijos todos los días cuando son pequeños. Ya cuando son grandes no es necesario. Si lo puedes hacer, hazlo.
Pero cuando son pequeños es lo que va a proteger su corazón, sus sentimientos, y va a tener un proyecto de vida. Pero después, en segundo lugar, el Señor mandó a su pueblo enseñarles cómo honrar a Dios. Porque cuando un hijo aprende a honrar a Dios, entonces él va a aprender a honrar a las demás personas y va a aprender a respetar la naturaleza. Porque yo me he dado cuenta cómo la gente tira la basura en la calle, cómo tiene sus casas desorganizadas. Les llaman acumuladores, acumulan adentro y acumulan afuera. Y no tienen cuidado de la naturaleza, y menos entonces de las personas. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, y me gustaría que tú te lo aprendieras de memoria. Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de sus mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Todavía lo hacen los judíos. Ellos en las puertas de su casa tienen lo que se llama la mesusa. Ahí está este pasaje de la Biblia, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9. En realidad nosotros los cristianos no llevamos a cabo esto porque no somos judíos. Porque el Mesías, cuando viene a nuestro corazón, Él escribe sus mandamientos y sus estatutos dentro de nuestro corazón. Y entonces, como cristianos, podemos llevar a cabo estos mandamientos que Dios se lo dio al pueblo judío. Así que, ¿qué te parece que a partir de hoy, tú como papá, en especial si eres papá, si no tienes esposo, bueno, tú como mamá, puedes comenzar a bendecir a tus hijos? Si nunca lo has hecho, lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque no vale el esfuerzo, no vale las ganas de salir adelante. Es necesario que tengamos la ayuda de Dios. Esto que Dios nos dejó como una herencia para los seres humanos tiene muchos y buenos resultados. De tal manera que cuando los pequeños aprenden la palabra de Dios, comienzan a ser muy inteligentes. Esa sabiduría se multiplica y esa creatividad se hace más grande. Por eso es impresionante cuando vemos una pequeña nación llamada Israel y de pronto encontramos personas que son muy brillantes en ese pequeño estado llamado Israel. Estimado amigo, estimado hermano que me ves, que me estás escuchando, que me estás viendo, Dios es el único que nos da rumbo. Pues cuando el papá enseña estos mandamientos a sus hijos, les está dando seguridad y rumbo. Pues cuando pones a Dios como el centro de tu vida, no te va a permitir que te desvíes en cosas que pueden dañarte para siempre. Muchos jóvenes el día de hoy, por no tener padres creyentes, que no entienden estas cosas, y yo les doy la razón, porque no nos las han enseñado. A mí no me las enseñaron, yo las tuve que aprender ya siendo grande. Y tuve que hablar con mis hijos y orar con ellos, bendecirlos, porque la palabra de Dios lo dice. Pero quiero decirte algo, que la Biblia te da seguridad y levanta tu autoestima y te quita esos complejos de inferioridad que a veces tienes y te quita ese rechazo y entender y saber que tienes un Dios amoroso que te ama, y eso trae mucha seguridad a los jóvenes. Y el día de hoy, por no tener esto, por no experimentar y enseñar estas cosas a nuestros jóvenes, ellos andan en una sexualidad distorsionada. La búsqueda del sentido de la vida, el sufrimiento, los vicios, las adicciones,
Querido amigo que me escuchas el día de hoy, tienes que aprender que amar a Dios no es algo fuera de este mundo, ni ser un fanático religioso. Amar a Dios es la mejor decisión que tú puedes tomar en esta vida, pues amándolo vas a tener seguridad, súper inteligencia y súper creatividad. Tienes que aprender a poner en primer lugar a Dios. Por eso el primer mandamiento es este: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de tener a Dios como el centro de tu vida, porque ahí está el secreto de vida, ¿no es cierto? Y cuando tú tienes a Dios como el centro de tu vida, vas a poder enfrentar la vida sin temor y vas a tener un proyecto de vida que nunca te va a dejar. Debemos aprender a ser con Dios agradecidos por todo lo que el Señor nos da. Y cuando tú declaras este Shema Israel, oye Israel, así se llama en hebreo, Shema Israel, Adonai Elohim, Elohim Adonai Echad, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando tú de pronto entiendes esto, entonces tú comienzas a cambiar tu manera de pensar. Y tú tienes un proyecto de vida y creces con mucha seguridad en la vida porque tienes en quien confiar, sabes que no estás solo, ¿no es cierto? Quiero decirte que yo fui ateo toda mi vida, fui agnóstico en la escuela cuando estudié, pero un día me encontré con Jesús y mi vida cambió. No había rumbo para mí, pasaba noches muy depresivas, con mucho temor, con mucha angustia, con mucha soledad. Pero cuando un día en mi juventud conocí a Jesucristo, Él me dio seguridad, me quitó el temor y ahora puedo decir que soy una persona que he encontrado el destino para mi vida. Por eso, estimado amigo, en esta crisis no puedes dejar a Dios fuera. No lo puedes dejar, porque Dios es la fuente del éxito. Y constantemente leemos en la Biblia esta promesa. Isaías capítulo 45, versículo 22. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Por qué lo dice? Porque no podemos tomar el camino equivocado, porque podemos caer en el fracaso. Por eso debemos de dejar de ser arrogantes y decirle: Señor, aquí estoy, sí te necesito. Y precisamente esta crisis nos está enseñando lo contrario, que sí necesitamos a Dios. Recuerda, recalcular no es claudicar ni darse por vencido. Recalcular es evaluar y seguir adelante. Es animarte para seguir haciendo cosas quizá diferentes, pero no sentirte frustrado o fracasado. Siempre puedes recalcular y darte la oportunidad de seguir con otras formas o estrategias. Es volverte a levantar y comenzar de nuevo. Recalcular para hacer un alto, mirar atrás y lo que ya no se pudo hacer, déjalo y sigue avanzando, porque no todo está acabado. Pero todo esto con la ayuda de Dios. ¿Está claro? Si lo haces en tus propias fuerzas, felicidades, lo vas a hacer bien. Pero si lo haces con Dios, lo vas a hacer excelente. Bueno, pues vamos a hacer una oración y les recuerdo que el próximo domingo hablaremos del tema recalculando, porque eres un genio. Hay un genio dentro de ti y de eso vamos a hablar. Así que quiero hacer una oración contigo. Padre, yo te pido que mis amigos, mis hermanos, las personas que nos están viendo, sean bendecidos por ti. Que ellos puedan experimentar el amor de Dios y que ellos sepan que sin Dios no hay esperanza. Y que si en el pasado fuimos incrédulos, el día de hoy podemos retomar y comenzar de nuevo. Yo bendigo a mis amigos que me están viendo
que desde este momento, a través de esta transmisión, están recibiendo estas palabras. Y te pido que les des ese deseo de buscar tu rostro y que ellos puedan compartir estas enseñanzas con sus hijos y que a partir de hoy puedan experimentar el amor de Dios y puedan enseñar lo que la Biblia tiene para nosotros, los seres humanos, en especial para los niños y para los jóvenes. Te lo pido por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por esta enseñanza que hemos recibido. Como verán, la iglesia continúa. A lo largo de la semana estamos preparando despensas. Todos los jueves estamos dando esas despensas a las familias que lo necesitan y se inscriben con nosotros. También el personal de la iglesia sigue trabajando para elaborar esos contenidos y mantenernos en estas transmisiones en vivo. Así que por favor te invitamos a que puedas dar tus diezmos y ofrendas o donativos a través de los medios que estás viendo en pantalla. Te agradecemos por tu colaboración y apoyo que nos estás dando para que continuemos como Iglesia Vino Nuevo. Gracias. Te invito a que hagamos una oración por los recursos que hemos recibido por parte de Dios en esta semana. ¿Estamos listos? Toma tu familia. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana por la provisión que has dado a nuestro hogar, por nuestro trabajo, por nuestros negocios. Te pedimos que tú multipliques nuestros recursos en esta semana, mi Dios, a través de estos diezmos y estas ofrendas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias.